Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy en el curso de Educación Cívica vamos a ver el tema número 8, ¿ya? El cual va a tratar sobre mecanismos para resolver conflictos. Vamos a aceptar a algunos de sus compañeros para iniciar. Ya. Comencemos con lo que significa, o lo que más o menos significaría lo que es un conflicto, ¿ya? Vamos a comenzar diciendo que el conflicto es una situación de pugna entre dos o más protagonistas, ¿ya? O sea, una situación de discusión, de confrontación entre dos o más protagonistas, en los cuales va a existir una incompatibilidad que es motivada por una confrontación de intereses, ¿no? O sea, que generalmente los, a ver, ya, que los conflictos se dan por los intereses, cuando afectan los intereses de una de las dos partes, ¿no? También podemos decir que el conflicto es un proceso que se inicia cuando una de las partes va a percibir que la otra le está afectando de manera negativa o que está a punto de afectarla, ¿no? No esperar a que sea afectada netamente. Y todo esto relacionado a los intereses, como les digo otra vez, de una de las partes. También bueno, es cierto que algunos conflictos, lamentablemente, terminan en golpes, ¿no? O sea, en agresividad. Esto ocurre mayormente cuando fallan, ¿no? Cuando no sirven los instrumentos con los que se debe enfrentarlos y solucionarlos. Los conflictos también hay que saber que son inevitables. Siempre hay conflictos, ya que las personas tenemos distintos intereses, tenemos distintas necesidades y también diferentes puntos de vista. Además que esto no solo se produce dentro de nuestra familia, sino también puede ocurrir con las amistades, ¿no? Con sus amigos, sus amigas, dentro de la misma escuela, en la comunidad y la sociedad en general, ¿no? Por ejemplo, a ver, cuando han estado en presencial, ¿no? En presencial, ¿cuáles son los conflictos que mayormente ustedes han presenciado que hay en la escuela? El bullying. El bullying, ¿no? Ya, otra opinión. El bullying. De repente o sea, se pueden dar conflictos por distintas situaciones, ¿no? Ya sea en la hora de recreo, en la misma clase, etcétera. Pero yo no me recuerdo mucho de los conflictos. Ya, entonces eso sería más o menos lo que es un conflicto, ¿ya? Que ocurre en nuestra familia, es algo inevitable, siempre se va a dar los conflictos, ¿no? Nos gusta o no. Pero lo importante es saber cómo resolverlo, saber cómo llevarlos y cómo salir de estos conflictos. La envidia, dicen por ahí. Envidia también, ¿no? También genera conflictos. A ver, vamos a seguir aceptando a los demás compañeros. Ya. Ahora es por eso que se han creado o existen ciertos mecanismos, ¿ya? Que van a servir para resolver nosotros de una manera adecuada todos estos conflictos que hay. El primero es la negociación. En la negociación, las partes, o sea, los que están en este conflicto, los que están disputando algo, buscan persuadir una a la otra del hecho de que su percepción, su manera de pensar, es lo correcto, ¿no? Si, por ejemplo, discutieran sobre un tema de, a ver, de qué, por ejemplo, el tema de ayer, ¿no? De geografía, si uno de ustedes dijera, ¿no? Le dice al otro, ¿cuántas capas tiene la geosfera? ¿No? Una dice 3, el otro dice tiene 10 capas, ¿no? O 5 capas. Y así empiezan a pelear, a decir, no, tiene 5, no, tiene 3, así. Entonces, uno de ellos trata de hacer creer al otro de que está en lo correcto, ¿no? No da su brazo a torcer. Entonces, esa sería una situación de conflicto, por ejemplo, y el cual se puede dar a través de la negociación, ¿no? Para esto sirve la negociación. Entonces, en este proceso de negociación, se busca la solución, o sea, no hay una intervención de terceros, ¿no? Solamente ocurre entre estas dos partes que están peleando sobre algo, ¿no? No intervienen terceras personas que están ajenas al problema. Es decir, que las partes están enfrentadas directamente. Ahora, para que haya un éxito en este mecanismo de negociación, lo que se busca lograr es que ambas partes del conflicto salgan beneficiadas, ¿no? Que ninguno de las dos partes salga perjudicado. En donde para que salgan beneficiados tienen que exponer sus puntos de vista, tienen que escuchar el punto de vista de la otra parte, ¿no? Siempre es bueno saber escuchar al otro, no solamente cerrarse en lo que uno piensa. Tienen que exponer estos puntos de vista, oírlos, como les dije adecuadamente,
tienen que tener una disposición para ceder en algunos puntos, ¿no? Efectuando transacciones, también se le llama, o ceder simplemente, hasta encontrar ese punto de equilibrio donde ambos puedan estar de acuerdo y lleguen a un consenso que cubra sus expectativas, y de esta manera, pues llegar a una solución pacífica, ¿no? Y terminar de esta manera el conflicto. Entonces, esto se logra a través de ¿qué? De la negociación, ¿no? Entonces, ¿qué era la negociación? Es cuando una de las partes trata de persuadir al otro, ¿no? Decirle, no, yo estoy en lo correcto y tú estás equivocado. Además, en la negociación no intervienen terceras personas ajenas, sino que solamente están las dos partes, ¿no? Los dos enfrentados o más. No intervienen personas ajenas. Para que haya un éxito en este mecanismo de negociación, tiene que haber disposición de ambas partes, tienen que saber oír los puntos de vista del otro y de alguna manera ceder un poco, ¿no? Para que haya este equilibrio y llegar así a una solución pacífica. Esto sería la negociación. Luego de la negociación tenemos otro método, otro mecanismo, otro proceso para resolver conflictos que se llama la mediación. A ver, la mediación ocurre cuando las partes no pueden solucionar de manera directa. A ver, vamos a admitir a García. Esta mediación ocurre cuando las partes no pueden solucionar de manera directa una controversia o un problema que están teniendo. Entonces, entra a tallar este mecanismo de mediación, ¿no? Que intenta de una manera o una forma pacífica dar solución al problema que se está viviendo cuando las partes no logran ponerse de acuerdo, ¿ya? Es por eso que en la mediación se recurre a una tercera persona que es neutral, ¿no? O sea, que no va a favorecer a uno, ni va a favorecer al otro. ¿Ya? Es una persona neutral, el cual hace de mediador. Y además cumple solamente un rol de orientar, ¿no? O sea, un rol orientador, un rol de guía. Va a seguir guiando y brindando a las partes consejos y sugerencias, pero proponiendo, bueno, o que no propone fórmulas de solución, mejor dicho, ¿eh? No va a poner. Es decir, que el mediador cumple solamente una función para facilitar el diálogo entre ambas partes. Uno nuevo parece que va a entrar. Carlos Javier. Ya. Las características que podemos mencionar en la mediación es que participan las partes, los que se están enfrentando, y también el mediador, ¿ya? ¿Qué más? La mediación también es flexible, ¿no? Es informal y permite la búsqueda de soluciones creativas, ¿ya? En la mediación se buscan las soluciones creativas, ¿ya? No olvidarse de eso. Entonces, como resumen de la mediación, ¿qué puede ser? Que cuando no se logra una solución, no se puede encontrar una respuesta a un conflicto entre dos partes, con la mediación se acude a un mediador, ¿ya? El cual va a intervenir, pero no proponiendo soluciones, solamente a especie de guía, ¿no? A especie de orientador para que se den más diálogos, para que sigan dialogando y lleguen a una solución pacífica, ¿no? Eso sería la mediación. Tercero, tenemos la conciliación. En este mecanismo se da cuando el tercero ya no es mediador, ¿no? Sino que sería conciliador, pues, su propio nombre, ¿no? Conciliador, y el cual es elegido por ambas partes, ¿no? Los dos tienen que elegir a un conciliador, ¿no? También tiene que ser neutral, y este conciliador va a proponer alternativas de solución, ¿ya? A comparación que el mediador no propone alternativas, solamente va a servir como guía. En cambio, en la conciliación, el conciliador propone estas alternativas de solución para que sean evaluadas por las partes, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que las partes van a decidir si aprovechan, si adoptan, si aprueban una de esas soluciones que está promoviendo el conciliador, o también, si quieren, no las toman en cuenta, ¿no? Depende de las partes que se están enfrentando. Ahora, en la conciliación también ocurre una audiencia, ¿no? Una audiencia, más o menos, ¿no? Parecido, ¿no? Como si fuera un juicio, ¿sí, no? Donde están las partes y el tercero. En esta audiencia, la cual debe cumplir ciertas fases o ciertos pasos previos, ¿ya? Ciertos pasos previos, como les dije, que pueden ser, primero tienen que discutir sobre los hechos, ¿ya? Tienen que discutir sobre los hechos. Luego de eso, tienen que identificar los problemas que están ocurriendo. Luego de identificar los problemas, sigue la búsqueda de las soluciones para que lleguen a un acuerdo y una solución, ¿no? O sea, un consenso.
Ahora, esta modalidad llamada de conciliación está reconocida, ¿no? Está reconocida y es reglamentada también por el Estado peruano, ¿no? O sea que no es informal, sino que ya sería algo formal. También se puede agregar que en la conciliación, las propuestas del conciliador, como les digo, son solamente eso, pues, ¿no? No olvidarse, son solamente propuestas. Y depende de las partes aceptarlas o no. De esta manera, bueno, una de las características que podemos mencionar en la conciliación es que es un proceso breve, ¿ya? Es breve nada más. Hay bastante control en el proceso que se va a dar y también en el resultado que se dé. Por ejemplo, hay una ley de conciliación, la cual nos señala que este proceso se basa en principios de equidad. O sea, en este proceso tiene que haber equidad, tiene que haber veracidad, buena fe, tiene que haber confidencialidad, imparcialidad, también todo tiene que ser imparcial, tiene que haber neutralidad, legalidad, celeridad, o sea, algo rápido, y también tiene que prevalecer la economía, ¿no? No puede ser tan caro tampoco este proceso. Además que la conciliación, muchachos, también nos sirve para evitar los procesos judiciales, ¿no? Para no llegar a todo ese enrollo de los procesos judiciales que es tan burocrático, tan difícil en nuestro país. Ya entonces se llega a la conciliación y con esto se evita llegar a procesos judiciales. Entonces, eso sería lo que es el mecanismo llamado conciliación. Y pasamos, o no, mejor dicho, vamos a dar unas características de lo que es el conciliador, pues, ¿ya? Miren, el conciliador tiene que ser una persona que debe estar capacitada en el tema de conciliación y además estar acreditada por el Ministerio de Justicia, ¿no? No puede ser cualquiera, no puede ser un conciliador. Y como hemos dicho, tiene que tener una función neutral e imparcial, ¿no? Ahora, como la conciliación se da en una audiencia, en una audición, se puede conciliar en determinados centros de conciliación que son autorizados por el Ministerio de Justicia, pueden ser lugares privados o gratuitos, y también en unas oficinas llamadas de asistencia legal gratuita, ¿no? O oficinas Alegra. Alegra significa asistencia legal gratuita, ¿ya? Ahora, también se puede conciliar, o ejemplos en los que se puede conciliar, pueden ser ciertos temas, como por ejemplo el desalojo, ¿no? Cuando te quieren botar de tu casa o donde estás viviendo, de repente, en un cuarto alquilado, ¿no? Entonces, en temas como desalojo, se puede dar la conciliación. También en pago de deudas, ¿no? Cuando no te quieren pagar o cuando tú no quieres pagar la deuda, también entra este mecanismo. También en tenencia de los hijos, ¿no? En quién va a tener a los hijos, ¿no? El papá, la mamá, y lo cual se hace a través de la conciliación para no llegar a juicios. Puede ser también en la pensión de alimentos, en el pago de arrendamiento, ¿no? Cuando te alquilan una casa, cuando te alquilan un pueblo, perdón, un pueblo, unos muebles, algo así. También en la división de bienes, o cuando hay incumplimiento de contrato, o en el régimen de visitas, ¿no? Cuando tienes que visitar a tus hijos, por ejemplo. Entre otros más casos que se pueden dar para la conciliación. No, esta conciliación no aplica para violencia familiar, por ejemplo. No aplica para esto, ¿ya? O para delitos tampoco. Entonces así pasamos a lo que es el arbitraje. El arbitraje, bueno, en este caso las partes van a delegar o elegir a un tercero. Como siempre sabemos, el tercero, el que está de conciliador o de lo que sea, o de árbitro en este caso, tiene que ser neutral, ¿ya? El cual va a tomar una decisión también, una definición y la forma en cómo se va a solucionar un conflicto, ¿no? O sea que el árbitro de este proceso en el arbitraje va a ser el que tome la definición y la forma cómo se va a solucionar este problema. Ahora, un proceso arbitral solamente tiene lugar si ambas partes lo han acordado. O sea, si una no quiere ir al proceso de arbitraje, pues no se va a poder llegar, ¿no? Sino que ambas partes tienen que decidir si ir o no. Además, no es posible, una vez que se ha llegado al proceso de arbitraje, no es posible que una parte de los que están en este conflicto, en este problema, se pueda retirar solo de este proceso. O sea, uno, si está en el proceso de arbitraje, no puede decir, ah, me retiro ¿no? de este proceso. No se puede hacer. Tiene que seguir adelante. Entonces las partes son las que seleccionan también de manera mutua a este árbitro que va a dar la solución y la forma de solución. O también pueden elegir no solamente a un árbitro, sino a un cuerpo de árbitros, ¿no? Por ejemplo, más de un árbitro, uno, dos, tres, etc. Y por último, la decisión que toma este árbitro son decisiones definitivas, ¿no? No se pueden apelar.
Ahora, algunos casos en los que se puede usar este proceso son, por ejemplo, la propiedad intelectual, ¿no? O sea, una creación. Por ejemplo, ¿qué creación podría entrar en este tema de arbitraje? Una propiedad intelectual, una creación de una persona. ¿Qué podría ir ahí? No se imaginan nada. La propiedad intelectual. Ya, se puede dar en propiedad intelectual, en respecto a las patentes, ¿no? También respecto a las marcas, en acuerdos financieros, en cuando una de las partes no cumple sus responsabilidades, ¿no? En cierto acuerdo, cuando uno no está haciendo lo que dice o lo que firmó que iba a hacer, también se entra a este proceso de arbitraje. También, como les dije, en marcas de software, en empresas tecnológicas, y en casos, también aplica para casos internacionales, ¿no? Cuando hay desacuerdo entre los países. Y también en eventos deportivos, ¿no? Por ejemplo, el TAS, cuando la decisión de un juez no parece justa a los demás participantes, se recurre a este proceso de arbitraje. Y por último tenemos el proceso judicial, ¿ya? Este proceso judicial, bueno, es el más engorroso, vamos a decir, el que más demora, ¿no? Es un proceso o es un conjunto de actos jurídicos, procesales, obviamente, los cuales se realizan con la finalidad de resolver el conflicto de intereses, pero a un nivel ya judicial, ¿no? Con relevancia judicial, donde un juez va a ser el encargado de dar una sentencia y siempre aplicando la ley que esté vigente. Ahora, para este mecanismo se sigue todo un proceso, ¿ya? Como por ejemplo la demanda, luego que uno demanda al otro, tiene que haber contestación de la demanda, luego tiene que haber una vista judicial sobre el tema, sobre el problema, ya, y a última instancia se da lo que es la sentencia, ¿ya? Ahora, hay tipos de proceso judicial, ¿no? Por ejemplo, hay procesos penales, procesos civiles y laborales, principalmente, porque hay otros también. Por ejemplo, en los penales, aquí en este proceso se encarga de solucionar actos como los delitos. Además, estos actos que son los delitos, estas acciones, no queda solamente en que si uno quiere denunciarlo o no, sino que es obligación del Estado perseguir estas actuaciones, ¿no? Por ejemplo, en un abuso sexual. No puedes decir, no quiero denunciarlo, ¿no? Tienes que denunciarlo porque es un delito y el Estado está en obligación de perseguir este caso. Otro tipo de proceso judicial son el civil, que se encarga de solucionar los conflictos entre personas particulares, ¿no? Siempre y cuando las partes quieran llevar el caso ante una autoridad judicial, porque si no quieren, pues pueden ir a la conciliación, a la mediación, ¿no? Cosas así. En estos casos, por ejemplo, pueden ser cuando hay problemas en un contrato, cuando hay problemas familiares, también, cuando hay problemas familiares, cuando hay problemas de herencias, etcétera, ¿ya? Y en los procesos laborales tratan sobre los conflictos que hay entre empleadores y sus empleados, ¿no? O sea, entre jefes y los empleados, ¿no? Por ejemplo, temas cuando hay despidos, cuando hay un problema con el salario que se está recibiendo, entre otros. Cabe mencionar o podemos agregar a estos mecanismos para resolver conflictos algo que es muy importante, el cual es la prevención, ¿ya? En la prevención, que es lo más importante porque así podemos evitar llegar a estas situaciones de conflicto y a estos mecanismos. En la prevención es el cual nos permite potenciar en las personas ciertas habilidades, ciertas estrategias que nos van a ayudar a afrontar los conflictos incluso antes de que esto suceda, de que estos ocurran, ¿ya? Por ejemplo, entre las habilidades de prevención, por ejemplo, ya ustedes díganme mejor, ¿qué habilidades podemos desarrollar nosotros para evitar conflictos? ¿Qué se les ocurre? ¿Mm? ¿Qué habilidades? ¿Qué harían para evitar los conflictos? ¿No? Para que no sucedan. ¿O no harían nada ustedes? Vamos, los escucho. Respetar y cumplir las decisiones tomadas por el juez. ¿Ya? Bueno, eso sería en caso en que se llegue, ¿no? a un proceso judicial. Pero en el caso
de evitar, o sea, la prevención, ¿no? ¿Cómo podemos evitar que sucedan conflictos entre nosotros? Por ejemplo, en la escuela. ¿Qué habilidades deberíamos tener para evitar estos conflictos? Ya, la paciencia, por ejemplo, ¿no? La santa paciencia que podemos tener. La disciplina. La disciplina. ¿Qué más les puedo decir? A ver, la cooperación, ¿no? Siempre cooperar, porque si no cooperamos, ahí es donde se generan los conflictos, ¿no? Si hay un trabajo grupal, ¿qué pasa? Si uno no hace nada, le dice, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? ¿Quieres llevártela gratis, como se dice? Y entonces ahí entramos en los conflictos, ¿ya? Tener paciencia, la envidia, no pelear, y así, ¿eh, muchachos? Otras habilidades que se puede desarrollar es comprender, ¿no? La diversidad de valores que tienen los demás. No todos eh, pensamos o practicamos los valores de la misma manera, ¿no? También reconocer los prejuicios que nosotros tengamos. ¿Qué prejuicio puede ser? A ver, un prejuicio, díganme, bastante común que puede haber. Hay prejuicios siempre, ¿no? Que tienen que ver con el color de la piel, con la zona de donde vives, ¿no? Por tu situación económica, por tu vestimenta, incluso. Hay muchos prejuicios, ¿no? También debemos adaptarnos a los cambios que se dan en nuestra sociedad. Tener una comunicación, eso es importante, pues, la comunicación efectiva que debemos tener. Si no hay comunicación, prácticamente no hay nada, pues siempre tenemos que estar comunicándonos con los demás, que nos molesta, que no nos molesta, ¿no? Una comunicación efectiva y el trabajo en equipo, ¿no? Que es bastante importante. Entonces, para recordar más o menos un poquito, ¿qué era un conflicto? Pero sin cantar, ¿qué era un conflicto? ¿Qué podemos decir que es un conflicto? ¿No es nada el conflicto? ¿Qué es? ¿Una pelea? ¿Qué puede ser? Un asunto que inicia cuando una persona siente que la otra le está afectando de una manera negativa. Claro, ¿no? Una situación, ¿no? Donde uno siente, ¿no? Que otro le está haciendo daño, ¿no? Le está haciendo algo negativamente, ¿no? O tal vez está por hacerle algo. Entonces, es una situación así más o menos, ¿ya? Y o sea, en los mecanismos, ¿es algo cotidiano o nunca se da o siempre está presente? ¿Es inevitable o se puede evitar de repente? ¿Qué opinan, chicos? Siempre se da, ¿no? Aunque no querramos, ¿no? Aunque apliquemos la estrategia de la prevención, es Es inevitable, ¿no? inevitable. Claro, pues, ¿no? Siempre va a haber conflictos. Nosotros tenemos que aprender a convivir con los conflictos, ¿no? En nuestra familia, con nuestros amigos. Más que todo con la familia, generalmente esto ocurre, ¿no? Cuando estamos con ellos y todo eso. Ahora, lo importante es saber cómo tratar estos conflictos, no irse de frente a los golpes, ¿no? Si tiene un conflicto con alguien, generalmente la gente casi se pelea, ¿no? En la calle. Supuestamente esa es la solución, pero muchas veces lleva peores estas situaciones de pelea. Entonces lo importante, lo esencial es saber cómo conllevar estos conflictos, saber cómo se pueden solucionar. A través principalmente de que, a ver, oyendo a los demás, ¿no? Si tengo un conflicto con alguien, escucho su opinión. Tengo que saber escucharlo, respetar lo que él está pensando. Él también tiene que escuchar mi punto de vista, tener un diálogo, tener un diálogo. Si no podemos entre los dos, vemos que demasiado chocamos, bueno, ya puede entrar un tercero neutral, como hemos mencionado, el cual puede dar soluciones o simplemente puede servir de guía, ¿no? Para que nosotros sigamos dialogando. Entonces, entre los mecanismos tenemos la negociación, ¿no? ¿Qué era la negociación? Cuando tratamos de persuadir al otro de que estamos en lo correcto. Otra característica de la negociación es que no hay terceros, o sí hay terceros en la negociación. No hay. No hay terceros, ¿no? Solamente es entre usted y la otra persona con la que está discutiendo. En la mediación, en cambio, ¿hay terceros? Sí hay, ¿no? Hay un tercero que es neutral. Pero este mediador, como se le llama, ¿da soluciones o solamente sirve de guía en la mediación, el mediador? Solo sirve de guía. Solo es un guía nada más, ¿no? Va a establecer que sigan dialogando. Pero a comparación en la conciliación, el conciliador, verán en que entró recontra tarde, el conciliador él sí, pues no va a proponer
va a proponer soluciones, y bueno, eso ya va a depender de las partes, si lo aceptan, si lo toman o no, si lo toman o lo dejan, ¿ya? En el arbitraje también va a entrar un tercero, ¿no? Pero este va a definir, ¿no? Él va a buscar la forma en cómo se va a solucionar el conflicto, y los demás tienen que aceptar, nada más. Y en el proceso judicial ya que es lo último, ¿no? La última instancia se puede decir, que es un proceso bastante que consume dinero, ¿no? O sea, se necesita dinero, se necesita buena economía para ver todo este proceso, porque ustedes saben cómo es en el país el Poder Judicial. Aquí se lleva, por ejemplo, ¿no? tipos de procesos judiciales que hemos visto, civiles, laborales y penales también, ¿no? Y además que en el proceso judicial interviene quién, ¿no? ¿Quién es el que da la sentencia en el proceso judicial? ¿El presidente? Tribunal de Justicia. Ya. Y si lo vamos a una sola persona nada más, ¿quién es el que da? El que, El juez. el juez, ¿no? Claro, pues. Como en caso cerrado, ¿no? Algo así. Ya, chicos. Ahora vamos a resolver la actividad de aplicación. Recordemos que para el curso de cívica también faltan notas de evaluación oral porque las dos anteriores fueron seminarios, pero esta vez no vamos a llamar uno por uno, ¿ya? Sino, a ver, ¿ustedes se conocen en persona o solamente o no se conoce nadie con nadie? ¿Cómo es? Yo no conozco a nadie, profe. Bueno, es oportunidad hoy día para conocerse porque van a hacer una lectura, ¿ya? Yo voy a dejar acá. Ya. ¿Pueden ver la lectura o no? Quiero un voluntario o voluntaria que la lea. Ya, Erika Padilla. ¿Puedes leerlo, Erika? No hay ningún problema. Solo lo que está subrayado, ¿verdad? Sí, sí, solo eso. La medida de aislamiento que decretó el gobierno se produjo un conflicto entre los comerciantes de los mercados, los consumidores y las autoridades policiales. Por un lado, los consumidores se aglomeran en los mercados sin respetar la distancia social y muchos de ellos salen a comprar varias veces a la semana porque no tienen un refrigerador donde guardar sus alimentos. Por otro lado, los comerciantes acuden a los mercados para vender como ambulante o en sus puestos. Su interés es subsistir y lamentablemente muchos de ellos no respetan las medidas de seguridad y protección. Al vender sin autorización son detenidos por la policía o se les impone multa. La realidad de los mercados es que más del 50% de los vendedores ha dado positivo para el COVID-19 en las pruebas rápidas realizadas por el mismo, como es el caso del mercado mayorista de frutas en Lima, por lo que hace unas semanas se procedió a su cierre temporal con la finalidad de ordenarlos y ponerlos en funcionamiento cumpliendo las medidas de sanidad necesarias. Al cerrar los mercados, muchos comerciantes han buscado otros lugares no autorizados para vender sus productos, lo que ha generado enfrentamientos que han sido controlados por las fuerzas del orden. Listo, Erika. Muchas gracias. Ya, todos han escuchado a Erika y los que no han podido escuchar bien, ahí tienen la lectura que estoy proyectando. O sea que están atentos a la clase, ¿ya? La voy a dejar ahí, la lectura. Ahora, tenemos 4 preguntas, ¿ya? Miren, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el conflicto que se presenta en esta situación? La primera pregunta. La segunda, ¿quién está involucrados o quiénes están involucrados en el conflicto? La segunda pregunta. La tercera sería, ¿por qué ocurre este conflicto? ¿No? Porque lo que estamos viendo es un conflicto, es un ejemplo del año pasado, de algo que ocurrió. Sería la tercera pregunta, ¿por qué ocurre? Y la cuarta sería, ¿cuál es la posición de cada parte que está implicada, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la posición del comerciante, ¿no? De repente que tiene que salir a vender sí o sí porque vive del pan de cada día, ¿no? Esa es, por ejemplo, una posición de cada uno de los implicados. Y la quinta pregunta, ¿qué solución podrían darles, ¿no? O sea, a través de un mecanismo o simplemente ustedes pueden decir o proponer una solución distinta que se le puede dar a este conflicto que tenemos aquí. Ahora, para no estar preguntando a uno por uno, ¿sí? Vamos a trabajar en grupos. ¿Qué les parece? Grupos de 5. Para que sea más dinámico, no quiero estar preguntando uno por uno cada rato. ¿Están de acuerdo en trabajar en grupo? Grupos de 5, para que hagan cada uno responda una pregunta de esas que están ahí.
No opinan, no dicen nada. Eso cuenta como evaluación oral, ¿ah? Está bien, Bueno, profesor. no creo que nadie se conozca entre nadie, pues, ¿ya? Por favor. No, eso no me lo puedo creer, ¿ya? Al menos a uno deben conocer si quieren. Ya, entonces, chicos, mira, todavía nos falta media hora casi de clase, ¿ya? Ahora quiero que ustedes se agrupen en grupos de 5, coordinen por WhatsApp, ¿ya? Tengan su grupo de 5. Cuando lo tienen, me avisan, me dicen, profesor, un representante de ese grupo me dice quiénes son los 5 integrantes, ¿ya? Me dicen los 5 integrantes y se ponen a trabajar esta lecturita y cada uno de los 5 integrantes me dice, ¿no? El primer participante me dice, ¿cuál es el conflicto que presenta en esta situación? El segundo integrante, la segunda, ¿no? ¿Quiénes están involucrados? El siguiente integrante, ¿por qué ocurre? Y así. ¿Ya? O sea que cada integrante me va a responder una pregunta de esta lectura que tenemos en pantalla. ¿Ya, chicos? ¿Hay alguna duda respecto a esta actividad? ¿O todo está claro? Esto cuenta como participación oral en cívica, ¿eh? En educación cívica. Ya, Mayrin, ya. A ver qué me dicen los demás, pues. ¿Quieren ustedes formar o quieren que yo los forme de acuerdo a cómo están en la asistencia ahorita en el Zoom? Usted forma. Ya, yo formo entonces, ¿ya? Vamos a admitir que algunos recién entran todavía. Y a los que se quedan sin grupo, que entran tarde, bueno, ya otras preguntas tendrán, ¿ya? Ya, los que quieren formar grupos, háganlo ahorita, ¿ya? De 5. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? profesor, en el chat te puede habilitar para todos los compañeros, solamente está para que le enviemos un mensaje a usted directamente. Ah, o sea, quieren que estén para Para todos los poder, compañeros, para que se comuniquen entre ustedes aquí mismo. sí, profesor. Ya. Vamos a cambiar eso, ¿eh? No, bueno. Participante puede hablar con todos en público. O todos directamente. Ya, ahí está. Ya, chicos, formen su grupo los que quieren. Ya, primero vamos a empezar con los que quieren formar su grupo, ¿ya? Y me dicen ahorita su grupo de 5 y sus integrantes. Y después, con los que faltan o los que sobran, yo formo los grupos. ¿Está bien? Porque algunos quieren formar grupos, ¿no? Se conocen de repente, otros quieren que los agrupen. Ya, chicos, rápido, que se nos va el tiempo, si no. Ya, ya, chicos, rápido, ustedes mismos son. Fórmense. Cuando tienen el grupo de 5, me dicen, ¿ya? No se demoren mucho. Me empieza hasta la 1:30 nada más. Y seguro después van a querer almorzar, que por eso tengo hambre, están diciendo. Tenemos un grupo de chat donde ahora somos 4 porque una chica se salió. No sé por qué. Se escucha lo que hablas, Moncada. Y Cuando tienen su grupo, un representante prende su micro y me dice quiénes son los integrantes, ¿ya? Y se ponen a trabajar. Un minuto les voy a dar yo. Un minuto y me dicen, ¿ya? Erico, ¿pero habías alzado la mano recién? ¿No? Ya. Listo, listo.
Ya listo. ¿Quiénes tienen su grupo? Si no me dicen nada, los agrupo ahorita mismo. ¿Mm? ¿Nadie ha hecho grupo? Ya, dígame los integrantes de su grupo. Cada un minuto más. Rápido, chicos, ¿ah? Que no tienen grupo, vayan leyendo la lectura al menos, y vayan sabiendo qué responder, ¿ya? Para su participación. A ver. Ya, Mayrin Villanueva, ¿ya? Vamos a apuntar un grupo con García González. Le vamos a entregar 3 participantes más, ¿ya? Mayrin Villanueva. García González. ¿Cuál es el nombre de García González? Creo que es Rocío o María. María Rocío. Ya. Ya. Y ahora vamos a agregar 3 integrantes más, ¿ya? Que los demás no me dicen nada todavía. Si uno de los que llamo ya está en grupo, me dice, ¿ya? Ya, el primero es Calderón Roca. ¿Tiene grupo? Calderón, ¿tiene grupo? Ya, Aarón Mercado, ¿tiene grupo? ¿O no tiene grupo? Ya, al siguiente, entonces. Ya, Aarón Mercado. Aarón Mercado vas a hacer con grupo con Mayrín Villanueva y García González María, ¿ya? Aarón Mercado. Angeli Jaramillo, ¿tiene grupo? Sí, no. Profe, estoy perdido. ¿Grupo para qué? Tienen que estar atentos, pues joven, ¿ha visto? ¿Entra tarde o qué pasó? Ya usted va a estar de la Cruz Dairo, va a estar en el grupo de Mayrín Villanueva, García González María y Aarón Mercado, ¿ya? Se tiene que leer esa lectura que está en pantalla, ese conflicto, y tienen que responder las preguntas, uno para cada uno, uno para cada integrante, para participación orales, ¿ya? Me dicen si uno de ustedes, si uno de los integrantes no participa, ¿ya? Y Vanelli Osorio, ¿tiene grupo? Vanelli Osorio. O alguien que no tenga grupo y que me diga de una vez. Para hacerlo rápido, chicos. ¿Ya? Yo, profesor. Nombre, dígame. Herrera Velázquez. Ya, Herrera Velázquez. Vas a hacer con Mayrín Villanueva, García González, Aarón Mercado y de la Cruz Dairo, ¿ya? Pónganse a trabajar la lecturita y repártanse entre ustedes una pregunta, que son 5, ¿ya? Uno para cada uno. O yo les digo qué pregunta van a hacer cada uno. Ya. Trabajen, ¿eh? Ya, Vanelli Osorio no tiene grupo. Ya, decidan, pero pónganse a trabajar nomás, chicos, ¿ya? Vanelli Osorio. ¿Quién más no tiene grupo? Mejor ustedes hablen, ¿ya?
Ya, Lovera Lucero, dígame los integrantes de su grupo, por favor. Ya, Erika, un ratito, no escriban, por favor, voy a apuntar los integrantes. Erika Padilla. Anjalí, ¿no? Anjalí. Jaramillo creo que es, no recuerdo. Daniela Taipe. Luis, ¿Luis qué? Brisa Sea. Medellín, Siles. Ya chicos, el grupo de Brisa Sea y Medellín Siles, 3 más. ¿Quiénes no tienen grupo? Hablen, pero yo no estaré llamando, ¿eh? Ustedes también tienen que hablar. No estaré llamando a cada uno. ¿Quién más no tiene grupo ya? Joan Miranda. Joan Miranda, ¿quién más? Yo, profe, Orihuela. Ya, Orihuela Guamandazo, ¿no? Orihuela Guamandazo. Y Francisco Díaz Cherres. Ya, un ratito. Ya ese grupo está completo, ¿ya? Francisco Díaz Cherres. Ya. Brisa Sea, Medali Siles, Joan Miranda, Orihuela Guamandazo y Francisco Cherres son grupo, trabajan en la lectura. Espera, profesor. ¿Me escucha? Sí, ¿quién está hablando? Ya, soy Medali. En nuestro grupo solamente falta uno. Somos Medali, o sea, yo, Ya. Milagros, Mayoret, Brisa. O sea, solamente falta uno. Ya, Brisa Pongan Sea, Joan. Medali, Joan Miranda y las Yo otras dos. también, profe. Y las Pero a otras mí que me definen. callen. Haga un ratito, ¿ya? Oh, tenía uno adelante, uno atrás. Si Brisa Sea, ¿quiénes más eran? Ya, Medali a mí Siles. cáleme, pero yo les A pago ver, ahorita. chico, joven, un Está ratito, por favor. Milagros, Mayoret. Milagros y Margaret, ¿no? Sí. Ajá. Ya. Y son con Joan, ¿ya? Ya trabajan la lectura y se reparten entre ustedes la pregunta, ¿eh? Ya. Otra vez. ¿Quiénes más no tienen grupo? Vanelli Osorio creo que me dijo que tenía grupo. ¿O no tiene grupo? Sí, Lovera Lucero es con Erika Padilla, Anjalí o Angelí, Daniela Taipe y Luis, ¿no? Luis no sé qué apellido es. Ya, Manuel Luis Reate. Miguel, profe, es Luis Miguel Valdivia. Listo. Ya, trabajen, chicos, trabajen. Manuel Reategui ¿con quién más? ¿Quién más no tiene grupo? Su nombre y su apellido me dicen, ¿no? Para apuntarlos. Yo, profe, Maylio Orihuela. A ver, espera un ratito. Gabriel Miranda tampoco tiene. Ya, Gabriel Miranda con Manuel, ¿ya? Con Manuel Reategui. ¿Quién más me dijo de antes? ¿Mm? Manuel Reategui con Gabriel Miranda. ¿Quién más? Todos tienen grupo entonces. Ok. Ah, ya, Maylio Orihuela. Ya. Maylio Orihuela con Gabriel Miranda y Manuel Reategui, ¿no? Espinosa Vela también no tiene grupo. Uno más. Joan Miranda, tú estás en el grupo de Brisa Sea, Medellín Siles, Milagros y Margaret, ¿ya? Ya, listo. Ya falta uno en el grupo de Manuel. Manuel, Gabriel, Maylí, Espinosa Vela y uno más. Falta uno. Profe, Sí, Benjamín. en nuestro grupo faltan 3 nomás. Ya, a ver, es Benjamín Gargata, ¿no? Sí. Ya, ¿quiénes son los dos otros integrantes? No, faltan 3. Ah, ya, ¿quién más? ¿Usted con quién está? ¿Nadie más? Con Valeria. Valeria, ya. Ya, tres más chicos. ¿Quién más? Si no se quedan sin nota. Valeria Moncarro. Pues. Miren, Blaze Espinosa recién entra. Tres más para ese grupo. Pero entre Benjamín y Valeria ya pueden repartirse las preguntas que ustedes deseen. Pues. Si son dos nomás, ya me responden una pregunta. La que eligieron nada más.
Los demás están mudos, pero porque no sé, ¿eh? Ya chicos, los grupos que están van trabajando, ¿ya? Y si son menos de 5, hagan una pregunta nada más a lo que ustedes deseen. Si son 5, ya cada uno hace una pregunta. Simple nada más. El grupo que, si un grupo ya está listo, me dice, ¿ya? Para ir avanzando. Medali, ¿ni uno de sus grupos ha entendido? Tienen que leer la lectura que está acá, que estoy proyectando, ¿no? Pueden verla, la que está subrayada de amarillo. Ese es un conflicto, es una situación, ¿ya? Luego de eso tenemos abajo, aquí, ¿cuál es el conflicto que se presenta en esta situación? Esta es una pregunta. La segunda pregunta es quién está involucrado o quiénes están involucrados en este conflicto. La tercera pregunta es ¿por qué ocurre este conflicto? La cuarta pregunta es ¿cuál es la posición de cada parte implicada? ¿Ya? Y la quinta pregunta es ¿qué solución podrías tú darle a este conflicto? ¿Ya? Como son 5 integrantes de cada grupo, cada uno de los integrantes me responde una pregunta. Lo eligen entre ustedes, ¿ya? Y cuando terminan, me hablan aquí, prenden su micro, levantan la mano y así obtenemos su nota. Los 5 tienen que hablar, porque es nota individual, no es solo uno. Cada uno va a responder una pregunta, ¿ya? Entonces, por eso teníamos que elegir 5 de las personas que estaban ahorita en la clase. No, yo he estado llamando a los que no tienen, ¿no? Los que no tienen los he agrupado. Algunos que ya tenían grupo y le faltan integrantes, incluso algunos. Pero si son 5, cada uno se reparte una pregunta, nada más. Entonces, simplemente es como una nota oral, pero para ahorita. Claro, es para Porque ahora. hay una integrante. Ah, ya entendí. Porque hay un integrante de mi grupo que no, o sea, que no está ahorita en la clase. Ah, no, tienes que ser con los que están Sí, aquí, con los que están aquí nada más, ¿ya? entonces, solamente somos 4 ahorita. Ya, ¿quién no tiene grupo? Y si nadie dice nada, ustedes vayan trabajando nomás, ¿no? Vamos a la primera pregunta. Ah, ya, Mayrin Villanueva. Ya, Mayrin Villanueva, tú estás con García González, María, Aarón Mercado, De la Cruz Dairo y Herrera Velázquez, ¿ya? Son grupos ustedes. Y si son solamente 2 integrantes, o son solamente 4 integrantes, ya me responden 4 preguntas nada más, las que ustedes quieran, de las que están ahí, ¿ya, chicos? Son 1 y 21 ya. Y los demás que no han dicho nada, bien, es porque no están en la clase, no están atentos, o porque no quieren tener nota de participación oral. Una de las dos. Valdivia Miguel. ¿Qué pasó, Valdivia? ¿No tienes grupo? Eh, sí participa, sí, sí funciona. Por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes están involucrados en ese conflicto? ¿No? Ahí están las autoridades, ¿no? La policía, y los otros dos, ¿quiénes serían? Los comerciantes y los otros los consumidores. ¿Ya? Si soy uno solo, puede ser, ya, si es solo, si no tienes grupo, respóndeme una pregunta nada más, ¿ya? Los que están solos, no quieren hacer grupo, me responden una pregunta, la que ustedes quieran, ¿ya? O si quieren, responden las 5, no más nota todavía, ¿ya? Pero en caso sea uno solo. O si son 2, ya, si quieren responden todo, ya. Eso es cuestión de ustedes, ¿ya, muchachos? 11:25 comenzamos, ¿ah? Porque es hasta la 1:30 nada más o menos que se quieran quedar más rato.
Sí, es para ahora todo. Es para ahora. Hace rato les dije es para ahora. Chicos, vamos a detener la grabación por ahora y vamos a seguir participando igual, ya después de la grabación. Así que esta ha sido la clase de hoy y después de esta grabación vamos a ver la participación oral de cada uno de ustedes, de los grupos, ¿ya? Muchas gracias.